Acceso múltiple por división de código. CDMA es un método de acceso al canal usado por varias tecnologías de radiocomunicación. Varios transmisores pueden enviar información simultáneamente a través de un solo canal de comunicación. Esto permite que varios usuarios puedan compartir una banda de frecuencias. Para que esto se logre sin que haya interferencia entre los usuarios, CDMA emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación. A cada transmisor se le asigna un código. Espectro expandido. La idea básica consiste en expandir la información de la señal sobre un ancho de banda mayor para con ello dificultar las interferencias y su intercepción. Aquí les muestro un ejemplo en el cual a la señal de datos con una duración de pulso TB se le aplica la función XOR con el código de transmisión que tiene una duración de pulso TC. El ancho de banda requerido por una señal es 1 entre T, donde T es el tiempo empleado en la transmisión de un bit. Por tanto, el ancho de banda de los datos transmitidos es 1 entre TB y el de la señal de espectro expandido es 1 entre TC. Dado que TC es mucho menor que TB, el ancho de banda de la señal emitida es mucho mayor que el de la señal original y de ahí el nombre de espectro expandido. CDMA digitaliza la información. La expande a través del ancho de banda entero disponible. Llamadas múltiples se superponen, entre otras, en el canal, cada una con un código de secuencia asignado. CDMA es una forma de espectro expandido. La data es enviada en pedazos pequeños a través de un número de frecuencias discretas disponibles para su uso en cualquier momento en un rango especificado. En CDMA, la data de cada teléfono tiene un código único. Todos los usuarios transmiten en el mismo pedazo de banda ancha del espectro. Cada señal del usuario es expandida a través del ancho de banda entero por un código de expansión único. En el receptor, ese código es usado para recuperar la señal. Entre las ventajas CDMA se encuentran: esta resiste la interferencia intencional y no intencional, atenúa el efecto de propagación multicamino, comparte la misma banda de frecuencia con otros usuarios y operación limitada de interferencia. Tipos de CDMA. Existen dos tipos de CDMA. La síncrona, que son de códigos ortogonales, y la asíncrona, que son códigos pseudo-aleatorios. Acceso múltiple por división de código, CDMA síncrono. El método de modulación digital es análogo a los utilizados en transceptores de radio simples. Por ejemplo, en el caso analógico, una señal de datos de baja frecuencia, que es la que contiene la información, es multiplicada por una portadora de onda sinusoidal pura de alta frecuencia. Luego, el resultado de esto se transmite. A esto se le llama modulación. Esto es efectivamente una convolución de frecuencia de las dos señales. Esto resulta en un vehículo con bandas laterales estrechas. Una convolución es un operador matemático que transforma dos funciones en una tercera, lo que significa que en la modulación se utiliza algún operador matemático para realizar la conversión. En el caso digital, la portadora sinusoidal se sustituye por funciones de Walsh. Las funciones de Walsh se pueden utilizar
Para, para representar cualquier función simplemente discretas, como funciones trigonométricas, se pueden utilizar para representar cualquier función continua en el análisis de Fourier. El análisis de Fourier que es utilizado en las señales análogas. El CDMA síncrono explota las propiedades matemáticas de ortogonalidad entre vectores que representan las cadenas de datos. Por ejemplo, una cadena binaria representada por un vector. Los vectores pueden ser multiplicados por tomar su producto escalar, sumando los productos de sus respectivos componentes. Si el producto escalar es cero, se dice que los dos vectores pueden ser ortogonales entre sí. Y en este caso, si los vectores A y B son ortogonales, entonces A por B es igual a 0. Algunas propiedades del producto escalar ayudan a comprender cómo funciona CDMA. Si los vectores A y B son ortogonales y representan los códigos de dos usuarios de CDMA síncrono A y B, podríamos decir, como se ve en la imagen, que la señal A, el código A multiplicado por la sumatoria del A más el B va a ser igual al valor absoluto al cuadrado de A, lo que significa que si el receptor conoce el código de A, lo multiplica por la sumatoria de las señales de A y B, que es lo que recibe, y así tiene como resultado solo la señal de A. Al igual que en el tercer caso, donde se quiere la señal de B, si se multiplica B por la sumatoria de A más B, el resultado va a ser igual al valor absoluto de B al cuadrado, donde se obtiene solo AB. En CDMA síncrono, la única condición es la ortogonalidad. Los vectores que representan los códigos son generalmente construidos para facilitar la decodificación. Por ejemplo, columnas o filas de las matrices de Walsh, que antes fueron mencionadas. Por ejemplo, en esta imagen se pueden observar códigos, que estos pueden ser asignados a usuarios. Estos códigos también son llamados chip de código o código astillado. Para explicar la ortogonalidad entre todas estas figuras vamos a tomar como ejemplo la primera y la última, donde la primera podemos observar que son 4 bits y estos 4 bits son 1, 1, 1 y 1. En la última se puede observar que es 1 menos 1, 1 menos 1. Tomamos el primer valor de la primera, que es 1, y el primero de la última, que es 1 también. 1 por 1, 1. A esto le sumamos la segunda de la primera y la segunda de la última. 1 por menos 1, menos 1. Eso da 0. Tomamos la tercera de la primera y la tercera de la última. 1 por 1, 1. Y tomamos la última de la primera y la última de la última, y 1 por menos 1 menos 1. Sumando cada uno de estos da 0, lo que significa que estos dos son ortogonales. CDMA asíncrono. Los sistemas CDMA síncronos funcionan bien siempre que no haya excesivo retardo en la llegada de las señales. Sin embargo, los enlaces de radio entre teléfonos móviles y sus bases no pueden coordinarse con mucha precisión. Podemos ver que cuando un teléfono móvil se lleva en el bolsillo, puede entrar en edificios, pasar por árboles, lo que afecta la señal, siendo estos obstáculos para ella.
Estos provocan rebotes de la señal, el efecto Doppler y otros factores. Por esto se tuvo que crear un enfoque algo diferente, dado que matemáticamente es imposible crear secuencias de codificación que sean ortogonales en todos los instantes aleatorios en que podría llegar la señal. En los sistemas CDMA asíncronos se emplean secuencias únicas, pseudo-aleatorias o de pseudo-ruido, en inglés PN sequences. Un código PN es una secuencia binaria que parece aleatoria, pero que puede reproducirse de forma determinista si el receptor lo necesita. Estas secuencias se usan para codificar y decodificar las señales de interés de los usuarios de CDMA asíncrono, de la misma forma en que se emplean los códigos ortogonales en el sistema síncrono. Estas secuencias PN son estadísticamente correlacionadas y la suma de un gran número de secuencias PN resulta en múltiples interferencias de acceso, en inglés MAI, que se aproxima por un proceso de ruido gaussiano. En caso de que los usuarios sean recibidos con el mismo nivel de potencia, entonces la varianza del MAI aumenta en proporción directa al número de usuarios. En otras palabras, a diferencia de CDMA síncrona, las señales de otros usuarios aparecerán como ruido para la señal de interés e interferir ligeramente con la señal deseada en proporción con el número de usuarios. O sea que eso significa que entre más usuarios hay, más ruido tiene la señal que uno quiere. Ventajas de CDMA asíncrono sobre otras técnicas. Es eficiente en la utilización práctica del espectro de frecuencia fija. En teoría, CDMA, TDMA y FDMA tienen exactamente la misma eficacia espectral, pero en la práctica cada uno tiene sus propios desafíos. El control de potencia es en el caso de la CDMA, el tiempo en el caso del TDMA y la generación de frecuencia de filtrado en el caso de FDMA. Otra ventaja es la asignación flexible de recursos. El CDMA asíncrono ofrece una ventaja clave en la asignación flexible de los recursos, es decir, la asignación de un código PN a usuarios activos. En el caso de CDMA síncrono, TDMA y FDMA, el número de códigos ortogonales simultáneos, intervalos de tiempo y las ranuras de frecuencia respectivamente para cada uno se fijan. Por lo tanto, la capacidad en términos del número de usuarios simultáneos que es limitada. Hay un número fijo de códigos ortogonales. Los intervalos de tiempo o bandas de frecuencia que pueden asignarse para el CDMA asíncrono, el TDMA, el FDMA y otros sistemas que permanezcan infrautilizados debido a la naturaleza, a ráfagas de telefonía y transmisión de datos por paquetes. Pero no hay un límite estricto para el número de usuarios que pueden ser apoyados en un sistema CDMA asíncrono. Solamente un límite práctico gobernado por la probabilidad de error de bit deseada, puesto que la SIR, que es la relación de señal a interferencia, varía inversamente con el número de usuarios. Características de espectro ensanchado de CDMA. La mayoría de los esquemas de modulación tratan de minimizar el ancho de banda, ya que esto es un recurso limitado. Sin embargo, las técnicas de espectro ensanchado utilizan un ancho de banda de transmisión
que es varios órdenes de magnitud mayor que el ancho de banda de señal mínimo requerido. Una de las razones iniciales para hacer esto era aplicaciones militares, incluyendo sistemas de guía y de comunicación. Estos sistemas fueron diseñados utilizando espectro ensanchado debido a su seguridad y la resistencia a las interferencias. El CDMA asíncrono tiene cierto nivel de privacidad, ya que es construida con una señal que se transmite utilizando un código pseudo aleatorio. Este código hace que las señales de amplio espectro aparezca al azar o tenga propiedades similares al ruido. Un receptor no puede demodular esta transmisión sin el conocimiento de la secuencia pseudo aleatoria usada para codificar los datos. CDMA también es resistente a las interferencias. Una señal de interferencia solamente tiene una cantidad finita de energía disponible para inferir la señal. La emisión puede o bien difundir su energía sobre toda la anchura de banda de la señal, o afectar solo una parte de toda la señal.